Gracias a los que son fieles a este programa de las 13 horas de los martes y los jueves que hemos dado en llamar Status Report. En el día de hoy vamos a hablar sobre comunicación y sobre comunicación social. Y como dice el refrán, en casa de herrero, cuchillo de palo, es un refrán que vamos a compartir hoy. Sobre eso vamos a hablar con Enrique. Estamos teniendo problemas de comunicación con el experto de comunicación, Enrique Ruiz Díaz. Recién teníamos dificultades con la línea, son las dificultades propias de Internet en Paraguay y también parece que los sistemas eléctricos. Pero ahí ya está Enrique. Enrique Ruiz Díaz, uno de los mejores comunicadores, ya tuvo una gran empresa en años anteriores, trabajamos juntos cuando éramos ejecutivos todavía de empresas paraguayas, un gran amigo y hermano a quien le doy la bienvenida en este programa, en el cual vamos a tocar el tema de la comunicación social, cómo ha evolucionado desde la época, desde el siglo pasado, en este nuevo siglo, hasta el presente y el futuro con la inteligencia artificial, con el le llaman también la inteligencia artificial y el machine learning y el deep learning. Y sobre todo las redes sociales, ¿por qué no? Y lo que él me enseñó, que yo escribí en un tweet que fue muy comentado, que dice que cualquiera, Víctor, hoy puede editorializar sobre cualquier cosa. Todos somos un medio de comunicación, todos somos emisores casi autorizados de cualquier tipo de mensaje. Y sobre eso queremos hablar. Muy buenas tardes, Enrique. Muy buenas tardes, Víctor. Encantado de estar en tu programa y estamos aquí para conversar. Yo estoy en este momento haciendo una siestita tomando un té después de almorzar de este día fresquito. Gracias, Enrique. La pregunta que quisiera hacerte, en primer lugar, quiero que revises un poco tu conexión. En algunos momentos te perdemos y en algunos momentos te escuchamos con claridad. Pero yendo a los dices, ¿en qué consiste ese nuevo mundo de la comunicación donde entramos en medios digitales y donde todos tienen su momento o su instante o su minuto de gloria o quieren tener? Como dice Byung-Chul Han, este famoso filósofo que yo siempre lo llamo mi coreano favorito, no es despensero, es filósofo y vive en Alemania, Byung-Chul Han, él dice que en la nueva era, en realidad están los políticos, por ejemplo, vamos a un ejemplo clásico de comunicación, la comunicación política. Él dice que en realidad antes, dice, el político hablaba y las masas oían. Hoy las masas hablan en las redes y el político debe ser un curador de lo que se habla, de la comunicación, de las noticias, de los comentarios, de los rumores, de las fofocas, del gossip, como dicen en inglés. ¿Eso es verdad? ¿Se invirtió el escenario? Se invirtió el escenario para todos, no solamente para el político, sino también para las marcas, para las empresas, para cualquier persona que necesita llegar a un público o tiene un mensaje que comunicar a la gente. Hoy es importante, más que hablar, escuchar. Y ahora tenemos, gracias a los medios sociales, a este nuevo mundo, la posibilidad de entender, comprender y medir el sentimiento y el pensamiento de las personas porque éstas se están expresando abiertamente en las redes sociales. Ahora, el político tiene que tener la inteligencia suficiente para interpretar cuál es la voz popular y cuáles son las voces de otras personas que están queriendo utilizar a los nuevos medios para llevar aguas a su molino, ¿verdad? Como se dice, en una frase muy conocida, ¿verdad? Hoy en día hay mucha gente expresándose en las redes sociales y que pueden
generar tendencias de consumo, tendencias de políticas públicas, como también tendencias tendencias causadas por ciertos grupos que quieren incidir en las políticas públicas. Ya. Estuve mirando los ruidos comunicacionales, el share of voice en los últimos tiempos, sobre todo en materia de políticas públicas, y veo que el modelo es así. De lejos, Arnoldo Bin es el top of mind entre todos los ministros del Ejecutivo. No estoy diciendo que sea el mejor ministro, pero por lo menos es el que mejor pinta, como decimos en sencillo, ¿no? Y sigo. Y ayer leo, y siempre leo la famosa frase desastre con Marito, ese es un slogan, ¿no? Y después veo que se aplacó este desastre con Marito. Probablemente el señor Vince fue uno de los que con las obras públicas, porque a la gente le gusta la obra, y en realidad la obra es muy buena porque es anticíclica. En depresión, estamos en recesión, no te olvides que estamos en recesión como política de Estado, como medida de salud pública. Lo estuvimos y ahora apenas estamos saliendo. Y ayer le leo a Mario Abdo, dice, él quiere evitar que populistas destruyan lo construido. Ojo con esto. Y le paso eso a un amigo cuyo nombre, bueno, voy a decir porque es amigo nuestro, Hugo Duarte, y me dice, mira, Víctor, esto es un relato. Fíjate que ningún opositor va a intentar un relato alternativo. Todos los opositores solo hablan de corrupto, traidor, débil, etc. Eso no es un relato, dice. Eso son etiquetas que inducen a leer el relato para saber por qué dicen eso. Y acá se consolida el relato oficial. Pocos entienden el poder del relato. Firma nuestro amigo, que hoy no lo tengo acá, pero suele estar con nosotros, Hugo Duarte, profesión doctor en politología. Vos sos mi doctor en comunicología. Entonces te pregunto, ¿es verdad lo que dice? Yo estoy haciendo de consultas, ¿viste? Esas interconsultas médicas que hacen. Bueno, entonces a mí me dice Hugo, Mario Abdo está mejorando. Cuando él hace un relato que dice, hay que evitar que los populistas destruyan lo construido, y la gente le dice bandido, le dice, no, el relato es, ¿qué es lo construido? Es un gran relato. El que le digan bandido, eso no corta ni pincha. La oposición no está pudiendo construir un relato, me dice Hugo Duarte. Explique también nuestra oposición. ¿Qué dice? Mira, la oposición tiene un relato, para mí, con un disco rayado hace muchísimo tiempo, porque tiene un relato que no es propio, siempre es un relato copiado y suena a disco rayado, un relato copiado que suena a disco rayado. Sin embargo, el partido de gobierno, que a la vez también es su mismo, el único partido que puede estar gobernando y a la vez ser opositor al mismo tiempo. Y el Partido Colorado tiene un relato en bases doctrinarias muy profundas, en base a la experiencia que todavía sigue en la memoria colectiva de muchísimas personas, que conjuga con los nuevos tiempos. Si vemos que Marito hoy es presidente, es porque el Partido Colorado ha sabido crear sus propios relatos y ha podido construir sus propios relatos. Y que Marito tenga hoy un relato, me parece que Eduardo, que Hugo está mirando un futuro que yo todavía no puedo, yo no puedo todavía interpretar el relato de Marito. Yo creo que Hugo se está adelantando. Si él lo ve, es un visionario. Yo todavía no puedo decodificar el relato que tenga Marito, ¿verdad? Ahora, lo que dijiste al principio, Arnoldo Vince como precursor de percepción de mejor ministro, tal vez sea el ministro que más se comunica y que más bien usa las redes sociales. Uno se despierta
y ya lo ve al ministro que a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana está en algún lugar, en algún punto del país, trabajando. Y lo puede ver en el Twitter, en el Instagram, en el Facebook, en el LinkedIn. Usa todos los medios sociales, los nuevos medios, y está presente a la mañana, al inicio de la jornada laboral, o sea, a la madrugada, al inicio de al atardeciendo, y está comunicando todo lo que hace. En comunicación política o en política, más que comunicación política, hay una norma muy sencilla. Lo que no se comunica, no se conoce. Lo que no se conoce, no se puede amar o querer, ¿verdad? Muchas veces los gobiernos dicen, los medios no publican las cosas buenas que hacemos. Es que si haces cosas buenas, a la vez que estás haciendo cosas buenas, tenés que aprender a comunicar esas cosas buenas que haces. Porque lo que no se comunica no existe. Así de sencillo. Y lo que pasa con nuestros políticos locales es que quieren hacer propaganda de sus obras. No hay comunicación. Y el periodista paraguayo, entiende muy bien el relato político. Y cuando le pasamos información, pero está revestida de propaganda política, los medios no quieren informar eso. Los medios no quieren hacer propaganda de los políticos. Entonces, aquel político o gerenciador de un puesto, un cargo público, funcionario público que quiere comunicarse y quiere llegar a las masas y quiere aprovechar a los medios de comunicación, la función social que estos tienen, debe construir una comunicación que no sea propaganda. Ya, ¿Cómo se interpreta la comunicación de propaganda versus la comunicación de información? Los medios están ávidos de información. Todos los medios tienen si estás en radio tenés un tiempo. Si estás en el periódico, tenés unas hojas que llenar. Si estás en televisión, tenés también imágenes y audio que mostrar. Tenés un espacio disponible, pero no lo vas a llenar con propaganda. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre la propaganda y la información? Y te voy a dar ¿por qué los medios no publican las gacetillas que los ministerios, los gobiernos les envían a los periodistas? Porque te dice, el día tal, a tal hora, estuvo presente el presidente de la República, estuvo presente el gobernador, estuvo presente el ministro, te cuenta quiénes estuvieron presentes. Los políticos cuando quieren mandar una información, ellos son los protagonistas de la información. No es la obra, no es el público a quien está dirigida ese proyecto, esa obra que se está inaugurando. Y ahí es donde los gobiernos no comprenden el lenguaje. El lenguaje que tiene un medio de comunicación es distinto al lenguaje político. Un medio de comunicación informa y el político quiere hacer propaganda de sus obras. ¿Verdad? Quiere lucirse él y quiere lucirse y vemos los medios son aburridos porque en vez de ver la obra, vemos la foto de quién están en el palco de inauguración. Cuando el protagonista tiene que ser la obra de gobierno. Y mejor es hacerle entrevistas a los pobladores de la zona o hacerle entrevistas a las personas que reciben el beneficio de esa obra o de ese hospital, ¿verdad? Hacerle la entrevista al ingeniero que está construyendo la obra, a las personas que están involucradas en ese proyecto. El ministro y el presidente no tienen por qué ser protagonistas de esa información. Perfecto. Porque el protagonista es el ciudadano. Entonces, tenemos un gran problema con los gobiernos que no saben aprovechar la oportunidad que le brindan los medios de comunicación. Y es una gran mentira eso que los medios no quieren informar lo que un gobierno hace. Eso es una gran mentira. Vos podés hablar con cualquier gerente o cualquier director periodístico y te va a decir, no podemos publicar porque nos mandan gacetillas e imágenes con pura propaganda. Y eso nuestro medio no puede publicar. No sé si me entendés, querido amigo Víctor. Sí. Justamente
Estaba mirando y estoy buscando acá entre los chats que participo. Estoy acá buscando. No estoy encontrando, pero la conclusión es que mirando también, yo solamente uso Twitter y miro a veces las noticias y en realidad le veo a Arnoldo Vince haciéndole entrevista al que maneja la máquina cuya ruta, con la cual está terminando una ruta. Bueno, creo que él es comunicador y de hecho fue director de unos medios cristianos antes de lanzarse a la política. Pero entrando ahora en las redes sociales y la comunicación digital. La otra vez yo te llamé por teléfono y te dije, Enrique, ¿es cierto o es mentira de que existe un mundo donde la inteligencia artificial y los bots y el PEA y el AMOA pueden inducir a las masas, pueden cambiar las verdades o las mentiras que sean verdades y las verdades que sean mentiras? Y vos me dijiste, vos sabés que, Víctor, eso es muy caro todavía y además no es tan así. Es mejor manejar métodos convencionales dentro del mundo de las redes sociales, pero es un poco mentira de que ya colocas unas mega computadoras y unos mega algoritmos le hacen la cabeza a la gente. Todavía no estamos en eso. ¿Eso podría profundizar, por favor? Bueno, que la inteligencia artificial, hoy se habla mucho de eso, pero no es nuevo. Esto ya empezó en 1985 y sigue evolucionando porque tenemos robots y tenemos máquinas que tienen lo que se llama la AA. La IA es la inteligencia artificial y la AA es el aprendizaje automático. Tenemos máquinas que aprenden ciertos comportamientos en forma automatizada. Y la inteligencia artificial, ¿qué es lo que tiene que hacer? Inteligente es una persona que toma una decisión o cambia su forma de actuar en base a un contexto, en base a una situación que se presenta, ¿verdad? Una persona inteligente es una persona que puede tomar decisiones en base al contexto que le rodea, ¿verdad? Y ese contexto en las redes sociales puede ser falso, porque tenemos miles de perfiles falsos que están tratando de implantarnos ideas o están al servicio de ciertos políticos para marcar tendencias. Por ejemplo, un político conocido hace poco y ¿cómo era? Desenmascarado por su propia colega, un político lanzó una expresión y a los pocos minutos tenía 1000 me gustas y después tuvo 10.000 réplicas, bueno, a lanzar una propuesta de ley, ¿verdad? En minutos. Cuando hicimos un relevamiento de quienes le dieron me gusta y quienes replicaron esa información, el 99,9% eran perfiles falsos. O sea, hoy tenemos un político que quiere dar a entender, o no uno, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Políticos que quieren dar a entender de que lo que dijeron o lo que están haciendo es popular, cuando en realidad no lo es. Y la inteligencia artificial puede medir popularidades que no son. No sé si me entendés. Sí. Todavía la inteligencia artificial, y menos en nuestro país, este es un país donde las premisas del marketing pueden morir. Aquí las leyes del marketing no funcionan en Paraguay. No Paraguay todas. siempre suele ser un mercado de prueba para muchas cosas. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando vos sacás un producto a través de un estudio de mercado, a través de encuestas, a través de focus group, si vos te guías por eso, podés fracasar estrepitosamente. Porque el paraguayo en una encuesta no es honesto. En un focus group no es honesto, ¿verdad? Y vos no podés guiarte solamente por eso. Ya. No sé si me entiendes. Enrique, La gente que se guía solamente por la misma cosa. Vos podés guiarte por algoritmos
o resultados que te brinda hoy la inteligencia artificial en base al comportamiento de las personas en redes sociales. Pero eso te puede llevar al fracaso, porque puede estar tomando un contexto y una medida que no es real. Ya. Enrique, ¿Por qué? Porque pregunta tiene falsa final y premisa. te hago una pregunta final que es cerrada. ¿Sí o no nomás? Y ahí termina la entrevista porque estamos 13:30 ya. Los medios de comunicación tradicionales, televisión y radio y prensa escrita, antes era más barato hacer la campaña, me dicen algunos amigos políticas, porque el intermediario era el presidente seccional nomás, era el partido, el líder, el partido y el presidente seccional y el votante. Hoy está el líder, el partido, el presidente seccional manda menos ya y están los medios. Y los medios cobran un peaje muy caro y se convirtieron en un actor político y en un decisor político muy fuerte. ¿Sí o no? Y terminó el programa. En nuestro país los medios tienen un gran poder todavía. Aún Bravo. son poderosos. Bueno, de eso vamos a hablar en la próxima entrevista. Gracias, Enrique. Que pases un buen fin de semana y que Dios te bendiga. Buenas tardes. Un placer, querido Víctor. Buenas tardes a toda audiencia. Gracias.